El pasado 13 de julio, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó lo que él llamó su plan de austeridad, un plan de austeridad de 50 puntos. Este incluye los lineamientos generales de lo que será la organización y la reforma de la burocracia durante los próximos 6 años. Y parece que la hipótesis central de este plan de austeridad es, en palabras del propio Andrés Manuel López Obrador, es regresar a la justa medianía que debe de caracterizar a la administración y al empleo público. Esta, de hecho, no es una frase de él, es una frase que él toma prestada de Benito Juárez en un discurso que da ante el Congreso de Oaxaca cuando era gobernador de este estado. El plan que propone Andrés Manuel consta de 50 puntos que propone medidas de ajuste, de recorte y de cambio organizacional en al menos 4 áreas. Medidas anticorrupción, medidas en términos de compras públicas, de austeridad y la reorganización del empleo público. Por lo que respecta a anticorrupción, hay varias medidas. Una de ellas es hacer que los delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros, se conviertan en delitos graves. También se propone la reforma del artículo 108 de la Constitución para hacer que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos relacionados con la corrupción. Y también se plantea la obligatoriedad y la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y de sus familias. Por lo que respecta a la austeridad, que es el grueso del plan que se presentó, se propone el recorte de los salarios, incluido el del presidente, y el recorte del 50% de los salarios de la alta burocracia, es decir, todos aquellos funcionarios que ganan actualmente 1 millón de pesos al año o más. También se plantea el recorte del 70% de las plazas de confianza de todas las dependencias de la Administración Pública Federal y la supresión del seguro de gastos médicos privado y el seguro de separación individualizada con el que gozan actualmente los funcionarios públicos federales. También se plantea la reducción o supresión de las estructuras de apoyo, particularmente lo que se refiere a asesores y a secretarios particulares. Pues se establece que no va a haber más seguridad personal para funcionarios públicos, guardaespaldas, este tipo de cosas, excepto en el área de seguridad pública. Y también se plantea que el Estado Mayor Presidencial deje de formar parte de la presidencia para regresar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo que respecta a la organización del trabajo, se ha planteado el aumento de un día en la jornada laboral. Es decir, los funcionarios ahora tendrán que trabajar de lunes a sábado, no habrán más viajes al extranjero y se van a integrar las oficialías mayores y las coordinaciones de comunicación social en una sola coordinación. Y por lo que respecta a las compras públicas, se ha propuesto una reducción del 50% en el presupuesto designado para propaganda oficial, para publicidad oficial. Se plantea la creación de un sistema integrado de compras públicas de una sola entrada que además contará con observación ciudadana y con la observación de la Organización de Naciones Unidas. Se propone la venta de aeronaves y la prohibición de adquirir nuevos vehículos y nuevos materiales que ya se encuentran en almacenes federales. Y finalmente se propone que no se van a contratar más despachos o consultorías privadas. Entonces, este es un poco, algunos de los puntos centrales de la agenda. Como decía, la agenda en realidad tiene 50 puntos, una agenda amplia y ciertamente ambiciosa de reforma administrativa que pues sí se distingue de esfuerzos anteriores, lo que hemos visto en al menos las últimas 4 administraciones. Y quizá a razón de esta novedad es que la agenda de reforma administrativa, el plan de austeridad, ha levantado críticas en distintos ámbitos. Y más allá de que aún no es claro cómo es que exactamente este plan se va a desdoblar en políticas públicas, en programas y en acciones concretas, sí es cierto que ha habido puntos que han levantado mucha polémica y que creo que vale la pena, pues, al menos poner los términos del debate de manera clara. Algunos de los puntos que han sido más discutidos en el debate público en los últimos días ha sido, por ejemplo, la reducción de salarios, la reducción del 70% de las plazas de confianza y el aumento de un día en la jornada laboral.
Por lo que respecta al salario, a la reducción de salarios, que es quizá el punto más álgido de la discusión en torno al plan de austeridad de Andrés Manuel, pues ha habido todo tipo de argumentos a favor y en contra. Los argumentos a favor son básicamente que pues, es necesario achicar brechas salariales, que es importante pues compaginar los salarios de la administración pública con los niveles salariales generales de todo el país, que es importante reducir privilegios, que es importante reducir canonjías, todo tipo de beneficios que no están justificados desde la lógica del empleo público. Y también se ha argumentado que es importante redignificar el empleo público, es decir, que las personas que lleguen a la administración pública sean personas que quieren servir a sus comunidades, a su país, y no necesariamente personas que están seducidas por un salario de grandes cifras. En contra, se ha argumentado que pues, una reducción de salarios como la que se propone haría al empleo público mucho menos competitivo, que en realidad pues este recorte sería un recorte draconiano, dado que los salarios han estado congelados, de hecho, desde el 2003, y el valor adquisitivo de los salarios de la burocracia, particularmente de la franja gerencial de la administración pública, pues han perdido en los últimos 15 años el 60% de su valor. También se ha argumentado que un recorte así probablemente implique una pérdida de talento, que implique costos de oportunidad para la administración pública que se verán reflejados, por ejemplo, en el retraso en las operaciones, en nuevos procesos de aprendizaje, en nueva capacitación necesaria y, digamos, en la lógica de un gobierno que quiere hacer muchos cambios muy pronto, no necesariamente deshacerse de una parte importante de la administración pública pues sea una buena idea. Y quizá otro argumento que también es importante en este respecto es que se ha cuestionado la lógica del ahorro. Es decir, el ahorro propuesto con el recorte del 50% del salario estaría como en el orden de los 37.500 millones de pesos. El problema, sin embargo, es que la reducción en los salarios también implicaría una reducción en la recaudación que hace el gobierno federal de ISR, de impuestos sobre la nómina, y además aumentaría el costo de la seguridad social, es decir, las aportaciones que haría el gobierno federal para garantizar los derechos de los trabajadores federales. Otros puntos que se han discutido y que han estado en la agenda últimamente, pues por ejemplo es el aumento en la jornada laboral. La gran mayoría de los funcionarios federales ya trabaja, de hecho, más de 48 horas a la semana, y en realidad nunca ha habido una práctica en la administración pública de pagar horas extra. Por lo tanto, es muy probable que al aumentar un día más en la jornada laboral, en realidad estamos creando un problema adicional de desbalance entre la vida y trabajo de funcionarios públicos, particularmente de las funcionarias, quienes quizás se vean desproporcionalmente afectadas por una medida de este tipo y que, pues, en última instancia podría cerrar aún más el techo de cristal para que las funcionarias accedan a puestos públicos de dirección. El tercer punto que mencioné es el de la reducción del 70% de las plazas de confianza. Y aquí el problema es que no queda claro cuáles fueron las consideraciones técnicas detrás de este porcentaje. Es decir, ¿por qué vamos a cortar el 70% y no el 60% o el 80%? Además, existe la pregunta de la implementación. Es decir, este 70% va a ser un 70% transversal, es decir, de toda la administración pública en el total, o va a ser para cada una de las dependencias. Y si va a ser para cada una de las dependencias, pues cabría preguntarnos si todas las dependencias pueden efectivamente operar de manera adecuada con solamente el 30% de la estructura de confianza que tienen actualmente. Hay quienes han advertido que un recorte así, en estos términos, pues quizás podría paralizar áreas importantes de la administración pública federal y quizá pone en riesgo los pocos sistemas de carrera que tenemos, como el servicio exterior mexicano. Ahora, con todo, creo que también es cierto que el plan de Andrés Manuel López Obrador sí pone nuevamente sobre la mesa de debate la necesidad de mejorar y de eficientar nuestra burocracia, de mejorar sus procedimientos y de hacerla más, una burocracia más barata y además de dotarle de un sentido de justicia social a los funcionarios y a sus labores. En el balance,
Y a pesar de que el plan sí pone algunos temas sobre la mesa de debate, este también deja de lado algunos puntos, y esto también es importante mencionarlo. Por ejemplo, la agenda de austeridad no dice nada sobre la evaluación del desempeño, sobre los esquemas de carrera o sobre la profesionalización de la función pública. Y todos estos son puntos centrales que durante muchos años, desde la academia y la sociedad civil, hemos venido advirtiendo como pendientes de la agenda de reforma administrativa del Estado mexicano. Ahora, más allá del debate sobre la austeridad republicana y sobre la justa medianía que caracteriza la agenda o que va a caracterizar la agenda del nuevo gobierno, sí creo que este debate nos presenta una oportunidad dorada, una oportunidad de reimaginar el empleo público, de pensar en una burocracia que sea mucho más eficiente, mucho más eficaz, tanto en sus estructuras como en sus procedimientos, de limitar los privilegios y también de darle una nueva dignidad y eficiencia al empleo público. Pero esto me temo que no se puede lograr si no se dan razones, si no se hacen explícitas los argumentos y los criterios, no solamente de la nueva visión que propone el nuevo gobierno, sino de los potenciales beneficios y costos que probablemente traerán las acciones de austeridad que se incluyen en el plan de Andrés Manuel López Obrador.